Aló, aló, aló. Vamos a hacer la segunda parte de nuestro programa. Al parecer nos bloquearon la primera parte, así que Instagram está teniendo problemas. ¿Aló, Nicole? Sí, ahora sí. Sí, mira, hay reportes de que a nivel mundial Instagram tiene problemas, por si acaso. Sí, de hecho ayer creo que estuvo caído igual. Yo no me Ya. percaté, pero Entonces no fue ese nada más, sí, no fue ese nada más que... No fue nada relacionado con eso. Estábamos hablando con Nicole, después ustedes pueden ver la primera parte que va a estar al lado de allá, en donde hablamos del marco legal. Si tú me hablabas que existía el Senama. sí, te comentaba de que existe una normas que están difusas, que están repartidas en distintos cuerpos legales. Hablábamos de que está la ley de los tribunales de familia, violencia intrafamiliar, ley que crea Senama, en materia sanitaria también, cuando se nos habla del derecho a atención preferente de las personas mayores, por ejemplo. Y la reina de las normas que decía yo, que es la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por Chile el año 2017. Y eso implica que al ser un tratado internacional que esté ratificado por Chile, que esté vigente, pasa a formar parte del ordenamiento nacional. O sea, pasa a ser ley para Chile y también genera la obligación del Estado de implementar políticas públicas y normativas que vayan en el sentido de esa norma. Entonces, desde aquí ya partimos un poco esbozando como una primera crítica, que es la falta de un cuerpo legal más robusto y también un tipo compendio que nos muestre las normativas en esta materia de forma ordenada y coherente también. ¿Ya? ¿Y por qué digo coherente? Porque, por ejemplo, lo que hablábamos de las interdicciones, las materias de interdicción que están en el Código Civil, por ejemplo, son muy antiguas. Y no se condicen con estas nuevas miradas sobre la vejez desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque con perspectiva de género, que también es una mirada que a mí me gusta mucho aplicar en mi trabajo, porque eh, la vejez tiene rostro de mujer. No sé si alguna vez has escuchado eso. Sí, que es muy buena frase. Eh, La feminización de la vejez también lo he eh, escuchado. Exacto, y no es lo mismo, obviamente, en el envejecimiento. De partida, ninguna vejez es igual a otra, o sea, la forma de envejecer es muy diversa. Y también lo es respecto de hombres y mujeres. O sea, por ejemplo, las mujeres vemos que por roles de género tienen asignados los cuidados, ya sea de su pareja, de otro familiar, de los nietos. em, y el trabajo informal, también muchas de ellas comenzaron a cotizar a tardía edad y todo eso ha generado un problema con sus pensiones, lagunas previsionales importantes, entonces no es lo mismo, eh, ninguna vejez es igual a la otra y también respecto de hombres y mujeres también hay una diferencia. Claro. Y, y bueno, también en lo que tú cuando conversábamos qué íbamos a tratar aquí, y para mí uno de los temas que es súper importante es la autonomía. Y desde ahí que decíamos, como, ¿cómo vamos a unir esto, normativa nacional, con autonomía y el proyecto de ley? Sí, no, es bien complejo porque, como tú dices, envejecemos de distintas maneras, hombres y mujeres, y debe ser difícil, por ejemplo, me voy a poner el caso de los hombres. Sí, Ujú. por un momento, Nicole, un segundo. Eh, que como tú bien decías, como las mujeres son mayoría, son muy, y generalmente las mujeres son más activas, hacen actividades, van, se relacionan mucho como fuera de la casa, juntas Sí. de vecinos, el programa Masama, diferentes organizaciones. El que un hombre pida ayuda a una abogada me resulta así como que, siendo empático con él,
tiene que tener una necesidad muy fuerte para que pida ayuda, ¿no? Como Sí. similar al tema de la salud, ¿o no? O sea, el hombre se tiene que estar muriendo prácticamente para ir al doctor. Llevándolo a lo jurídico puede ser como más o menos lo mismo, ¿no? O tal vez un prejuicio mío y a ti te ha tocado que hay hombres que van y no tienen ningún problema. Mira, he tenido clientes hombres, pero sí, hay un tema, llegan, de que llegan, llegan, pero normalmente llegan mucho más sobrepasados que lo que llega una mujer. Llegan con un nivel de ansiedad considerable, llegan con una carga también de este rol de género, de, por ejemplo, en materias de que no les pagan sus licencias médicas, con una carga de que son el sustento de la familia, ¿cierto? Y muy afectados, pero también cuando ya ha pasado, como se dice en buen chileno, mucha agua debajo del puente y yo más que entrar a decir por qué no lo vimos, por qué no llegaste antes, Claro, nos concentramos de lleno en lo que hay que hacer y en lo que tenemos y poder mejorar también su situación jurídica. Pero sí, ahí también hay una gran diferencia. También, por ejemplo, que yo, como soy de Concepción, vi tu entrevistada a la Fran Sugel, que la conozco, hemos compartido, psicogerontóloga, que ella ah, tiene sí, aquí el la que Café del estuvo con Encuentro nosotros. acá en Conce, sí. Claro, claro. Y yo fui a las primeras versiones del café y eran solo mujeres. Wow, Eh, y no es que hubiera una selección de decir solo pueden venir mujeres a esta actividad, sino que naturalmente se daba de esa forma. Y me ha dado mucho gusto ver que ahora sí se han ido incorporando hombres y están muy participando. bien, muy bien. Así que de todas maneras que hay que apostar por eso, hay que promocionar, hay que motivar a las personas a compartir. Claro. Y volviendo entonces al tema jurídico, cuando tú me comentabas de que tenemos que hablar de la autonomía, de todo esto, eh, tú en antes me comentabas el tema de la interdicción. Sí. Eh, Tú dime, ¿partimos por el tema de la interdicción o partimos por el tema de la ley que se está discutiendo hoy en día? Dime tú. Mira, preferiría partir por la interdicción y más que Ya, bueno, vamos a hablar de la interdicción, pero el concepto de la autonomía. O sea, cuando nosotros nos preguntamos qué es la autonomía, porque es un concepto que aparece en las leyes, etcétera, en la práctica a mí me parece más correcto entenderlo como la capacidad de poder realizar o de tomar decisiones por sí mismo sin la asistencia de otro o de otra. Eh, la capacidad de decidir, de ejecutar, ¿cierto? Y en ese aspecto me gusta mucho un análisis de entender que la autonomía es un concepto que va cambiando en el tiempo. Si tú te fijas, cuando somos niños no tenemos mucha libertad de autonomía, porque los padres nos dicen, nos dirigen, ¿cierto? Nos dice usted no puede hacer esto, usted puede hacer otro, claro, incluso a nivel normativo social, ¿cierto? claro, Pero ya cuando estamos en plena adultez, ya somos totalmente autónomos y con capacidad de tomar nuestras decisiones. Y entonces ahí es como un proceso de plena autonomía, como de goce completo. Sin embargo, cuando nos acercamos a la etapa de la vejez, que numéricamente y por ley hablando, estamos hablando de los 60 años hacia arriba, ¿cierto? sí, Eh, Hay, si tú te fijas, como una regresión o eh, sí, esa es la palabra, una regresión de la autonomía. Es decir, voy perdiendo autonomía, cosa que no debería ser así, no tiene ningún sentido asociar claro. una cosa a la otra, pero sucede. Por ejemplo, ir al médico con la mamá o el papá, pongamos un número, 70 años, la recibe la persona y no le habla a la persona mayor, le habla al acompañante. Dígame qué le pasa, una cosa así o no, así como, ¿qué le pasa a su mamá? Una cosa así o no, es Claro, ¿a como, qué viene? ¿A qué viene? O bueno, yo valoro mucho el trabajo de los médicos del área de la salud, trabajo igual con muchos de ellos por las materias que veo, pero también es cierto que es un sistema que es asistencialista, que se enfoca mucho en los diagnósticos de la persona más que en la persona en sí misma.
sigue siendo todavía este modelo biomédico más que con el enfoque social o de derechos humanos que debería tener. Eh, lo mismo pasa en el acceso a la justicia, o sea, las personas mayores no suelen ser oídas en los procesos judiciales. Eh, o no sé, ayer ponía el ejemplo de que mi abuela, sin ir más lejos, tiene Alzheimer. Y cuando va al CESFAM, por cualquier tipo de molestia o síntoma, no es que es la enfermedad, es que es la edad. Ujú. Entonces, ella es una Completo. de muchas. Entonces, ¿por qué no escuchar? ¿Por qué no poner el foco ahí? Si la persona está ahí, está consciente, puede expresarse. Entonces ahí va un poco esta gran crítica que dice una frase como los derechos no envejecen. Eh, de hecho, cuando fui a una actividad mandé a hacer unos stickers que decían eso, como mis derechos no envejecen. Y a todos les encantó la frase y se pegaban orgullosos su sticker ahí en sus poleras. Porque justamente es eso, o sea, las personas mayores están en una etapa de la vida, pero no son otra persona o no son niños, no son estos estereotipos que hacen tan mal a la vejez. Claro. Mira, quiero saludar a varias gente que se va conectando. Se conectó Camilo Barraza, quien en terreno, la Camila que tuvo su programa el día martes, que lo hizo súper bien. Eh, María Fernanda, que es una persona que nos ayudó en Fanchi TV haciendo unos videos para personas mayores de ejercicio físico en plena pandemia. Así que le mandamos un abrazo. Mira, saludos a Eh, todos, a todas. Salud. Ricardo nos comenta, buenas tardes Javier, muchas gracias. Irene, que siempre está con nosotros, muchas gracias. Jazz, Monilla, mucho gusto Jazz. Y, uy, son un poquito complicados los nombres, pero lo vamos a intentar decir bien. Si no, después nos dicen en los comentarios. Apacita y Alonso SNW. Así que muchas gracias. Eh, bueno, entonces, ese es el escenario hoy en día, Nicole, que lamentablemente no están las cosas como quisiéramos, Sí. pero, pero intentando ver el vaso medio lleno, más que vacío. Antes era, ¿ha existido algún cambio? No tan solo la ley que vamos a hablar, sino que más bien cultural, o todavía estamos como al debe de eso. Mira, yo creo que estamos al debe, pero también es bueno reconocer que sí está existiendo un cambio. O sea, lo mismo que hablábamos al principio. Eh, Alguien me decía, es que ahora es moda hablar de personas mayores. Y yo decía, bueno, qué excelente moda. O sea, que ojalá sea una Que moda siga. que se mantenga en el tiempo y que todos entremos a la moda, porque más que moda, los números nos dicen por sí solo lo que está pasando. O sea, el tema demográfico es objetivo, el número bajo de natalidad, la mayor esperanza de vida, ¿cierto? Los avances científicos, que también obviamente eso va a generar que las expectativas de vida sean mayores, eh, y un sinfín de cosas. Entonces, el mundo va a ser, ya está siendo mayor y obviamente tiene que apuntar a idealmente tener una forma más preventiva que reactiva. Y yo creo que ahí está un poquito el problema actual, que estamos trabajando sobre la reactividad que lo preventivo, siendo que era algo que ya veíamos que se veía venir. Entonces, por ahí va un poco entre comillas, mi crítica de tener que propender y de que trabajemos más por esta mirada con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque de perspectiva de género, entendiendo esto no como el hombre allá y la mujer acá, no, sino que somos unidos, somos un equipo, somos colaboración. No es eh, hombres contra mujeres, es no, como para nada. ambos en favor de ambos, ¿sí? Así es. Sí, y de hecho también hay que me hiciste recordar que he visto como que de repente en estos espacios se genera, no sé si tú que igual participas harto de actividades con personas mayores o de repente en tus redes, pero a mí me ha pasado que se va generando como una disputa entre quién tiene más derechos.
o los niños o las Claro, personas mayores. claro. Y Es yo digo algo que que no se tan... trata de eso. Dale, dale, dale. No se trata de competir, no se trata quién es más que el otro, quién es más importante. Se entiende que, en general, si nos vamos como a las bases, no sé, incluso filosóficas, bioéticas, ¿cierto? El ser humano en sí mismo, por existir, ya es un sujeto de interés de protección para, en este caso, la Constitución, las normas, eh, y ninguno es más importante que el otro. O sea, cada etapa de la vida, y de hecho eso también es un tema súper importante porque uno dice, no es que esto sea la vejez, sino que es el envejecimiento el que tiene que ser protegido. Y se entiende que ya si nos ponemos como súper estrictos desde que estamos en la guatita de nuestras mamás, estamos envejeciendo porque viene el mes uno, 2, 3 y así sucesivamente. Claro, sí. Entonces, todo eso tiene que ser objeto de protección. O sea, en ningún caso se trata de que acá pongamos más derechos para uno y menos derechos para otro. O sea, sí es cierto que nuestra normativa, por ejemplo, en materia de familia, el enfoque que tiene y las soluciones y las herramientas están más dirigidas hacia niños, niñas y adolescentes, no así para personas mayores. La ley nacional no consagra un procedimiento especial, por ejemplo, para casos de violencia intrafamiliar, para cómo se va a resolver, por ejemplo, una demanda de alimentos. eh, Aplica lo mismo genérico que tendríamos que vamos a aplicar para un niño, niña o adolescente, siendo que son situaciones diferentes. Entonces, ese es el punto, no es que, porque ustedes tienen Defensoría de la Niñez y nosotros no tenemos Defensoría de las Vejez. Se entiende que ambas requieren de esa protección y reforzada por lo menos. Claro, no, súper, súper interesante. Le aprovechamos de seguir, de pedir a la gente que nos siga a nuestras cuentas. Arriba va a aparecer también nuestras cuentas para que nos sigan apoyando en esta lucha que tenemos en favor de las personas mayores. ¿Sí? Y sobre todo lo último que decías sobre, claro, o sea, por ser humanos tenemos derechos, sí, los derechos humanos. Claro, Eh, y la otra vez igual lo hablábamos, cuando me tocó ahí exponer en México, que aprovecho de decir públicamente que ahí la Nicole me ayudó a aclarar unos conceptos, porque claro, hablamos de la ley y había que hacer una introducción, y a veces hay cosas que uno como no abogado no entiende mucho, porque claro, si existen los derechos humanos, uno dice la convención que ratifica los mismos derechos humanos para las personas mayores, está como, tal vez no tendría sentido, muy entre comillas, porque ya están consagrados los derechos, ¿no? Entonces, uno dice, ¿por qué se crean esta convención o por qué se crean estas leyes si tal vez van a repetir más de lo mismo? claro. Sí, bueno, de ahí viene un poco, yo sé que hay muchas, aquí ya guardamos la regla que tú decías en la historia, aquí no Sí, vamos a sí. medir un poco lo que decimos, no, pero Vamos nomás, Nico, sin censura. eh, yo soy un poco crítica del proyecto de ley integral de las personas mayores y de promoción del envejecimiento digno, activo y saludable, para decir el título completo. Siempre valoro los avances, obviamente todo avance en estas materias es valioso. Sin embargo, hay cosas que creo que el tiempo que se destinó a prácticamente hacer como una ratificación de lo que ya está en la convención, se pudo hacer otras cosas, como por ejemplo lo que yo decía, el crear un procedimiento especial para vulneración de derechos de personas mayores, que era un poco algo que sí proponía el proyecto de ley Hijito Corazón, que otro proyecto polémico también que hubo hace un tiempo, y que está ahí, vamos a ver qué va a pasar con eso. Eh, También vi que por ahí había un proyecto para regular las visitas, me parece, que leí también respecto de personas mayores, los hijos y personas mayores. Pero claro, o sea, este proyecto de ley, además de que está hace mucho tiempo tramitándose, trae muchas similitudes relacionadas a la Convención Interamericana, pero también trae otras cosas que sí se valoran, como lo conversamos en su momento,
como por ejemplo ciertas modificaciones al contrato de trabajo, o sea, al código del trabajo, que es un contrato de trabajo de personas mayores, el fortalecimiento a Senama también, que se valora porque dentro de Senama está, por ejemplo, hay abogados de Senama que se llamaban algo así como defensor El de personas defensor mayor. mayores, defensor mayor, pero no defienden a nadie. Si tú te fijas, o sea, es Sí, como extraño porque es defensor pero no defiende porque no tiene facultades de representación judicial, solo de asesoramiento. Entonces, desde ahí creo que ahora se llama como abogado del programa de Buen Trato. Me parece que se le cambió el nombre hace poco. Hablaba el otro día con una colega que trabaja en Senama. Por lo mismo, porque le decían, pero ¿cómo? La gente se confunde, porque llega a Senama, que muchas veces es una institución que ven muy cercana, y que pueden ahí conseguir orientación y quizás representación judicial, pero sorpresa, Senama no tiene facultades para representar judicialmente a personas mayores. Y desde ahí que sí yo considero, por ejemplo, que es necesaria una defensoría de personas mayores, especializada con ese enfoque porque es un área que requiere especialización. No es un área común del derecho, de decir, ah, ya vamos a hacer esto como a tomar este grupo como un genérico, ¿cierto? Y vamos a empezar a tramitar estos casos. No, requiere de visión, requiere entender conceptos como la vejez, el envejecimiento, el curso de vida, el edadismo, el viejismo, eh, un sinfín de cosas que hacen que sea una materia de especialidad. claro, y igual es como bien complejo lo que tú dices, porque, claro, en el papel es una cosa, pero en la práctica es otra. Entonces, eh, como que si se aprueba esta ley, que esperemos que pase, van a quedar igual muchas deudas pendientes o no. Hoy se me pegó la pregunta. Te agradecería si me la puedes repetir. Que esta ley, en el sentido de que ojalá que se apruebe, sí, porque es un paso, pero Ujú. en la medida que se aprueba, también van a quedar algunos temas pendientes, ¿o no? A resolver. Sí, sí, totalmente. Por ejemplo, el tema de lo que hablábamos de este procedimiento que idealmente exista para en casos de vulneración de derechos. eh, También, por ejemplo, cuando hay, en el mismo sentido, la violencia intrafamiliar. Ya, tenemos una persona que está cometiendo un familiar, violencia o algún tipo de vulneración. ¿Cuál es el conducto que se sigue? Imagínate, Javier, que muchas de las a veces medidas cautelares que puede dictar un juez es el ingreso a un ELEAM, un establecimiento de larga estadía. Ok, pero los cupos para ese ELEAM, ¿dónde están? Están copadísimos. Claro, Entonces, cómo se hace efectiva esa medida finalmente? ¿Qué se hace? Y ahí muchas veces pasa que personas que son, ponte tú, por decirte, de la región de Antofagasta, las mandan a Temuco, por ejemplo. O sea, donde son lugares totalmente desconocidos para ellos, donde están alejados de ciertas redes de apoyo, etcétera. Entonces, finalmente es como hay una vulneración y después se transforma en una doble o triple vulneración de derechos, porque el sistema está colapsado y es una realidad. claro. Mira, ahí Natalia, que también nos va a acompañar en un programa en vivo más adelante, que está ahí como enlazador de mundos planetarios, dice completamente de acuerdo con Nicole respecto a lo de la Defensoría de Personas Mayores, cariño Javier. Claro, y también comentarles de que están trabajando ellos, una alianza por la Defensoría, Sí, que son un grupo de dirigentes sociales eh, que tienen reuniones los lunes a las 7, así que lo más probable es que no estén viendo este programa, pero después les vamos a decir que hablamos de ellos, apoyándolos, porque claro, o totalmente. sea, la Fundación Adultos Mayores Chile ahí también está ayudando, la Catherine, hay mucha gente que está haciendo cosas por eso, y la otra vez estuvieron en una marcha, precisamente por Y esto los vi, mismo, para poder visibilizar lo que están haciendo, así que un saludo a todos los de la Defensoría, sí. y que vamos a organizar Saludos y un programa en aguante ahí vivo con para ellos. todos. Sí. Ya, Nicole, entonces,
la ley no es tan buena como decíamos. Esperemos que se queden, que mejoren cosas, pero Sí. ¿qué cambios trae la ley que tú dirías, eh, esto que otorga ahora la ley es un avance no lo esperable, pero en algo nos ayuda tal vez a ustedes los abogados en el día a día? ¿Qué cambios hay positivos? Mira, en lo que nos ayuda a nosotros, la verdad es que, siéndote súper honesta, no hay mucho. ¿Por qué? Porque Ya. los cambios, los avances están más a un nivel de instituciones. Por ejemplo, lo que decía yo, el que haya un contrato de trabajo con ciertas características y flexibilidades para personas mayores, maravilloso, súper bien. El que ahora Senama pueda tener esta facultad, genial también, porque actualmente, por ejemplo, yo soy abogada independiente y trabajo de manera particular. Si tú me preguntas el número de personas mayores que llegan a mí para tramitar o representarlos en tribunales, es bajo. Es bajo porque normalmente son personas que un gran número de ellos no tiene el sustento económico, ¿cierto?, para costear un procedimiento judicial de manera particular. Normalmente llegan a las corporaciones eh, y también porque no hay, cuando buscan, me dicen así como, yo no sabía que existían abogados de personas mayores. Y yo digo, no, es que somos escasos y espero que cada vez seamos más. Eh, entonces, y también pasa mucho que las personas mayores tienen eh, esta... Ellos no quieren molestar, básicamente. O sea, cuando yo converso con ellos me dicen, no, es que yo no quiero ser carga de, no quiero hacer pasar un mal rato a, eh, sobre todo cuando se trata de sus hijos, que es súper complejo. O sea, cuando existen vulneraciones de derechos desde integrantes de la familia muy directos, eh, yo obviamente no los voy a obligar a judicializar porque el primer paso es que ellos quieran hacerlo y puedan sentirse también alineados emocionalmente con lo que van a hacer. Y si eso va a significar que va a ser en contra de su salud mental o de quizá empeorar su situación familiar, obviamente que no, pero sí ahí yo la asesoría se la hago toda en orientación a que conozcan sus derechos y en el fondo salgan más empoderados de eso, de decir, yo sé que puedo hacer esto, que las vías para esto son X, eh, y que también su entorno pueda también percibirlo de esa forma, porque muchas veces es como, ah, pero si qué, si este viejo, vieja no sabe nada, eh, y todo lo deja pasar porque por la pasividad, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también hay un cambio también importante que tiene que existir de perspectiva. Yo igual a veces me llegan hijos o hijas como con inquietudes que en principio, obviamente, yo lo entiendo, pero se van con una respuesta que yo sé que no es lo que quieren escuchar de mi parte. Por ejemplo, me dicen, es que mi papá, por ejemplo, está vendiendo propiedades. Y yo le digo, ya, pero tu padre está con sus facultades mentales óptimas, él está bien. Sí, está bien, me han dicho. Entonces, ¿cuál es el problema? Le digo yo. Es que es mi herencia. Pero es que no, pues le digo yo, espera, que la herencia es cuando la persona fallece. Recién ahí Claro, hablamos de heredero y todo lo demás. O sea, antes, padre, madre es libre e independiente de tomar las decisiones que estime conveniente con su patrimonio. Y claro, ahí como claro. que me miran como medio raro, pero yo soy de esa línea, o sea, de mantener siempre que esté en todas las condiciones, obviamente, porque no es lo mismo cuando hablamos de una persona que está con una demencia, por ejemplo, eh, de que son libres de poder administrar sus bienes y tomar sus decisiones con quién ellos quieren vivir, qué quieren hacer de sus vidas, si quieren vender una casa para comprarse otra o quieren quizá irse de viaje. Es su vida y ellos son libres de tomar sus decisiones. Y eso a veces les choca a las personas porque viene enlazado con esto que hablábamos al principio, de que se entienda socialmente de que envejecer no significa perder derechos, no significa perder autonomía. Eso sigue siendo parte de la caricatura, de esta fragilidad, de esta debilidad, de esta soledad, de esta
de este portarse bien, ¿cierto? De vestirse adecuadamente, o las mujeres, no sé, no usar el escote porque ya es mayor, esa ropa ya no es para ti, y así un sinfín podríamos entrar a tener muchos ejemplos que van en esa línea. Claro, Entonces, volviendo como un poco a lo que hablábamos de este proyecto de ley, independiente que es algo que igual encontramos en la convención, de la mano con el título que nos reúne, es la autonomía para mí uno de los derechos esenciales, porque desde ahí nacen todo el resto de cosas. O sea, el tener una persona autónoma, reconocerla autónoma, significa que puede ejercer sus derechos, significa que puede tomar decisiones, significa que también el sistema, por ejemplo, de justicia, tiene que ajustarse a poder darle y garantizar este acceso a la persona. Entonces, desde ahí, por ejemplo, que los principios de este proyecto de ley, en algunos de ellos está la dignidad, la independencia, el protagonismo y la autonomía de la persona mayor. El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor. Entonces, esto es súper importante porque actualmente, por ejemplo, los tribunales de justicia en Chile tienen un protocolo de acceso a la justicia de personas mayores, pero no es vinculante para los jueces y juezas. Entonces, en el fondo queda a decisión de ellos si es que lo aplican o no. Pero ya la convención también así lo indica y esto viene a ratificarlo, además. Entonces, el sistema en general tiene que, eh, de partida funcionario, capacitarse en cuanto a las normativas vigentes, y también que no sea letra muerta. Y ahí también es tarea de nosotros como profesionales. Yo en cada caso que tengo, por ejemplo, de demanda o algún tipo de procedimiento voluntario, eh, cito toda la norma internacional, lo más robustecido posible. Por ejemplo, el que haya rapidez en el procedimiento, porque obviamente hay situaciones que así lo requieren. O sea, si una persona está siendo vulnerada en sus derechos, eso requiere incluso legalmente de una emergencia particular, especial. Que también este que se habla de este enfoque diferencial tiene su origen en lo que se llaman los ajustes razonables, que se habla mucho en materias de derechos humanos y también en temas de discapacidad, que en el fondo es decir, ok, yo recibo este caso y voy viendo como juez o jueza el caso a caso que está presentando la persona, y en base a eso yo ajusto este sistema para poder darle a esta persona y brindarle un acceso a la justicia como corresponde. Ya sea, por ejemplo, incluso, que lo hemos visto respecto de niños, niñas y adolescentes, que las resoluciones que dictan los tribunales sean comprensibles para las personas. Porque sabemos que el mundo jurídico es muy técnico muchas veces, entonces que se entienda en el fondo qué se está resolviendo. ¿Ya? Entonces esos avances son importantes, pero también el desafío es la capacitación y en general, como respecto de nosotros como profesionales, de usar todas las herramientas disponibles y exigirlas también desde el aparataje judicial. sí, no, súper, súper interesante. Mira, nos va quedando, entre comillas, poco tiempo porque empezamos un poquito diferenciado. Ujú. Alrededor de 8 minutos fuimos al aire en el otro video, por si acaso, Nicole. Así que van a ser como 10 minutos, más los 15 que nos queda acá, 25 minutos más o menos. Eh, pero no quiero dejar pasar un tema que también lo conversamos la otra vez, que era la prohibición, corrígeme tú, de un certificado de salud mental, ¿o no? Ah, ya, ya, te refieres al certificado de lucidez en notarías, ¿sí? Perfecto. Entonces, ¿por qué? Obviamente la Nicole lo va a explicar de mejor manera, pero se produce un cierto debate, un cierto, o como ciertos problemas en esto, porque nosotros también lo discutimos en el diplomado la otra vez, eh, que claro, la prohibición de eso puede jugar a favor o en contra, dependiendo del caso, muchas veces las personas mayores. Así que, ¿de qué se trata esa prohibición, Nicole? Ya, mira, lo primero que es importante aquí decir es que
ese requisito, vamos a llamarlo así, no tiene un sustento legal, ¿ya? Y esto quiero ser súper transparente en ello, en que no hay una ley que diga que una persona mayor, si va a la notaría y quiere, por ejemplo, vender un inmueble, necesite llevar un certificado de un geriatra o de un psiquiatra o de un neurólogo que diga que sus facultades mentales están en perfectas condiciones para poder realizar esa gestión, ¿ya? O sea, Eso se es lo asume primero. que está bien, ¿o no? Más que asumir que está bien, acá hay un tema que tiene, es una moneda de dos caras, digo yo. Porque por Ya. una parte está la cara de la persona mayor, que pongamos en el caso de una persona mayor que no tiene ningún problema mental, ni cognitivo, ni deterioro, ni nada por el estilo, pero por otra parte está la cara del notario, que el notario, obviamente esta figura tiene una responsabilidad administrativa si es que efectivamente aquí ocurre algo eh, sospechoso, ¿ya? Como una estafa o algo Entonces, así. claro, entonces es una figura polémica, ¿por qué? Y un poco pasa lo mismo con la interdicción. Es polémico porque por una parte existe para proteger a la persona mayor de ser objeto de estafas. No sé, por ejemplo, la otra vez escuchaba un caso de una persona que cedía derechos en un terreno que tenía a distintas personas. O sea, primero lo hacía al sobrino, después quería ir a cederle derechos al vecino y quería después cederle derecho a Juanito, por ejemplo. Entonces, claro, cuando la notario vio que en el primer movimiento dijo, ok, no hay problema, el sobrino, pero pues cuando fue por el vecino, por Juanito, esto está extraño. Ya. Eh, o por ejemplo, cuando las personas muchas veces van y no entiendan qué es lo que están haciendo. O sea, no, es que aquí está el papel y quiero firmar esto. Ya, pero el notario pregunta, bueno, pero ¿usted sabe qué es el alcance de lo que usted va a hacer? No mucho, pero Juanito me dijo que era así. Pucha. Entonces, ahí, claro, también, o sea, yo me he puesto de los dos lados. Digo, pucha, si yo fuera notario, o sea, tengo que también asegurarme, tanto yo como en mi parte como funcionaria, ¿cierto? Y también de evitar una posible situación irregular y un abuso patrimonial respecto de esa persona. Pero por otra parte, también es cierto que para la persona mayor es una discriminación. ¿Por qué? Porque solo por ser mayor, solo por tener una edad X, a mí me piden un certificado de lucidez. Claro, como asumiendo que por la edad te va a dar, o que por tener 60 sí o sí tienes un problema y tienes que mostrar lo contrario, ¿no? Claro, claro, y además de eso, es el mismo sistema que genera una doble carga para la persona que quiera hacer este trámite, porque no es que ellos tengan el profesional ahí disponible, es que la persona tiene que ir al médico y buscar a este especialista y que este especialista les emita este certificado y de ahí volver para poder realizar este negocio jurídico que quiere realizar. Entonces, sí, este tema del certificado de lucidez es bien polémico y ha dado pie a que se judicialice y tiene su origen principalmente, yo te diría, en el resguardo de la actividad del notario. De hecho, esto tiene que ver con, no me acuerdo en este momento como el concepto en particular, pero como que al notario no le quede la menor duda, digamos, de que la situación está siendo regular. Entonces, Ya. tiene que asegurarse de todas las formas posibles y una de estas formas es a través de la solicitud del certificado. Ahora, nuevamente, si tú te fijas, esto está todo unido, porque yo digo, si los notarios de Chile tuvieran una mayor formación o una capacitación respecto del trato con personas mayores, quizás sería suficiente, como un tipo de ajuste razonable, y que algunos notarios ya lo hacen, recibir a la persona mayor y más que preguntarle, ¿usted sabe lo que está firmando? Que probablemente le van a decir sí. ¿Ya? Y si le dices sí, se va a entender simplemente que sí y nada más. Pero es distinto que les pregunte, ¿usted sabe qué firma? ¿Me podría explicar lo que usted viene a hacer? Claro, hay un trecho ahí, pues hay harto que mejorar.
Claro, entonces no es lo mismo decir sí, no, a decir me explica o me puede decir con sus palabras, por favor, entrevistar a la persona. Por ejemplo, también mi abuelo, pues ya tiene 83 años y fue a hacer un trámite también y le pidieron el certificado. Pero a pesar, además del certificado, el notario salió de su despacho y fue a hablar con él. No Ya. estaba de acuerdo que le, o sea, ya, bueno, le pidió el certificado igual, pero por lo menos se dio el espacio de salir y de hablar con él y de constatar por sí mismo de que sabía que estaba bien mentalmente, estaba mejor Claro, que todos nosotros juntos. y me imagino que igual, no sé, pues de repente como si traspasan propiedades o hay montos muy altos, mientras más alto me imagino que el notario tendrá como más precaución por su credibilidad, ¿o no? O sea, me imagino que alguien que va a hacer algo como de pocos montos, ya, o no, tal vez, o no. Sí, sí, claramente. O sea, dependiendo también de, no sé, por ejemplo, si está, como decía esa historia del caballero que vendía distintas partes de su terreno, o sea, finalmente haciendo ese movimiento ya iba a quedar sin propiedad. Entonces, ahí también uno va viendo como el contexto de cada persona. Por ejemplo, si la persona es sola, también pasa mucho con esto fuera de como de notaría, pero los cobros de las pensiones de las personas que a veces hay familiares que les van cobrando la pensión, lamentablemente me han tocado casos así, y les van entregando a la persona que es titular de esta pensión parte de la pensión cuando quieren. O sea, un mes les dicen ya aquí hay 100.000 pesos, después otro mes 50, y ellos toman total manejo de la pensión de la persona. Entonces, eso es un abuso patrimonial. Claro, o sea, para exponer a la gente y después nos digan en los comentarios o nos digan ahora a la gente que nos está viendo en vivo. Pedimos un certificado, eh, pero eso es faltarle respeto a la persona porque le están diciendo tú por tener 60 demuéstrame que eres lúcido y no debería ser así, ¿sí? Pero si no pedimos, tal vez se pueden prestar esta estafa, estos problemas. Entonces, ¿cuál sería su solución a estos problemas? Porque como tú dices, una cara de dos monedas, así es bien complejo y bueno, hay que encontrar ahí, como tú dices, o sea, que hay un profesional de la salud mental en la notaría, es como una alternativa, una tercera vía, una alternativa intermedia, o, Claro, o que bueno, que no, como tú dices, porque salgan a hablar, pero tampoco, porque uno igual lo ha visto, o sea, uno le dice, hola, hola, ¿quién es el presidente? Gabriel Boric, listo, está bien, y uno dice, no, pues no, no está bien eso, pues, sí, o sea, es bien complejo. sí, pues y más cuando de repente hay en los temas de demencia hay intervalos de lucidez. Entonces, puede que justo estaba en un buen Ya. intervalo y después no supo qué es lo que estaba haciendo. Si esas situaciones igual pasan. Entonces, es complejo, yo creo que ahí lo que hay que hacer es hacer estos ajustes razonables con este enfoque que hablábamos, ¿cierto?, para personas mayores. Y también la institución tiene que fortalecer en este sentido. Aquí hablamos de personas mayores, pero por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que se comunica en lengua de señas? O sea, ¿qué pasa con un intérprete, por ejemplo? La notaría no va a tener intérprete. Por ahí estaba Rosalba, quien nos ayudó cuando hicimos cápsula en Family TV. Hicimos cápsula con lengua de señas. Genial. Ahí estuvo ahí ayudándonos. Así que le mandamos saludos. Saludos. Sí, Hay una una colega herramienta muy tuya, valiosa. hay una colega tuya coteriana, ahí le mandamos muchos saludos. Ay, Eh, Cote, saludos. Al Tomás también le mandamos saludos, Juan Sebastián, Marín, Caro Vázquez, mucho gusto, Roberto Herrera, Sofía también de la Fundación País Sin Fronteras, que tuvimos una actividad la otra vez muy buena. Eh, ya se nos va acabando el tiempo un poquito, Nicole. Así que me gustaría este espacio para ver si hay algo más que quieras comentarnos acerca de la ley, de la autonomía, de la convención.
dale nomás, como para ir más o menos Sí, concluyendo. mira, para ir cerrando solamente, me gustaría como darle lectura literal a algunos artículos, por ejemplo, que considero que son relevantes en esta línea. Eh, Nos dice, por ejemplo, el respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones, así como a su independencia en la realización de sus actos. Perdón. El artículo 12 nos dice derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo. La persona mayor tiene derecho a un sistema integral de cuidados que provea la protección y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda, promoviendo que la persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y autonomía. Súper importante, o sea, aquí hay muchas situaciones y casos reales donde, no, ya que se vaya un ELAM, no que sea una LAM. Pero ¿cómo si la persona está bien mentalmente y quiere estar en su casa, donde ha estado toda su vida? Los hijos también, no, ándate con el hijo uno, no con el hijo tres. Y literal los toman como un objeto y los llevan listo para que se quede en tal lugar. No, terrible, terrible. Entonces, la autonomía, nuevamente, esa es la relevancia de reconocer la autonomía. Eh, y respecto, por ejemplo, de servicios sociosanitarios, también nos habla del bienestar, dice, objetivo de garantizar su dignidad, bienestar y promover su independencia y autonomía. Entonces vamos a ver que este es un concepto que tiene que ser transversal, que atraviese la sociedad completa, las instituciones completas, que se hable más de autonomía, que se hable más de la toma de decisiones y desde lo básico, o sea, en la misma casa, cuando la persona, no sé, quiere ir a caminar, quiere cocinar pollito con arroz y no quiere hacer el puré que quizás quiere la otra persona, desde ahí, desde ese núcleo eh, cercano, parte este respeto a la autonomía. O sea, va más allá de que lo judicialicemos y que hablemos de cosas tan técnicas y leguleyas, ¿cierto? Son cosas que se practican en el día a día finalmente. Entonces ahí, Javier, yo nuevamente te agradezco y me quedo con este mensaje, me quiero ir con este mensaje de que reforcemos esta idea de la autonomía, que tiene que ser protegida, que tiene que ser promovida, que la vejez o esta etapa, ¿cierto? No envejece nuestros derechos, todo lo contrario, los refuerza y tenemos que trabajar por eso. Perfecto, perfecto. No, muchas gracias, Nicole. Se ha pasado la hora volando, ¿sí? Sí. Ha sido muy, muy rápido, muy, muy dinámico, todo muy clarito. Gracias también por acercarnos a ese derecho que a veces uno dice, hoy está como en el cielo, así como que cuesta bajarlo acá a la tierra, así que gracias nuevamente. Le mandamos también un saludo a la Leguleya, que es una amiga que es abogada, así que le Ay, sí, la mandamos, conozco, la dale Ale. Álvarez. Sí, 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 muchos sí, saludos. Sí, yo siempre veo eh, sus sentencias. Aprendo mucho con eso. muy bueno, muy bueno. Los que no somos del área, quedamos como medio perdidos, pero excelente contenido ahí para los abogados. Y unas últimas palabras, Nicole, para las personas mayores, para los profesionales que trabajan con personas mayores. Bueno, ahí Sudamerican Senior Chile nos dice envejecer no es una enfermedad. Perfecto, muy Eh, bien, muy bien. yo me despido con eso, Javier, con mucho agradecimiento, con que nos sigan, que yo de verdad que mi contenido lo hago con mucha conciencia, con mucha sensibilización. De hecho, hace poco, a raíz del fallecimiento de Héctor Noguera, hice una reflexión que tuvo muy buena acogida por las personas. Me dio mucho gusto ver que una figura de un actor, ¿cierto? Que todos vimos en nuestros momentos de familia, ¿cierto? Del almuerzo, no sé, nos reunió a todos a través de él, por ejemplo, se pudiera reconocer el valor de la vejez en cuanto a la sabiduría, a las experiencias, y así ojalá existan muchos más, o sea, yo sé que existen muchos más Héctor Noguera y también ese espíritu también en mujeres y hombres, solamente que falta que nos detengamos más a mirar al otro eh,
y a trabajar por la vejez, que de verdad hay mucho que hacer. Yo también soy muy creyente de la intergeneracionalidad, así que todos los espacios donde podamos enriquecernos mutuamente son bienvenidos, así que eso, seguir trabajando por evitar estos espacios de vulnerabilidad, por entender que más que entender el envejecimiento como una vulnerabilidad, entenderlo como una necesidad de protección ante una sociedad que estereotipa mucho a la vejez. Finalmente eso es lo que genera el mayor problema. Claro. No, súper clarito, todo súper bien, nada que agregar, ya se ha dicho todo, sin censura, así Ujú. que darte las gracias, Nicole, obviamente síganla a ella. Repitamos tu Instagram, Nicole, igual para que quede por audio. Sí, es @nicoleabogada.cl. Ese es Perfecto, mi así que Instagram. También la página, tiene como página web que es lo mismo. O sea, busqué el mismo nombre y que fuera lo más fácil de recordar posible. perfecto, así que si usted quiere una abogada y que se llame Nicole y que trabaje con personas mayores, acá arriba lo pueden ver en nicolaabogada.cl. También síganme a mí, por favor, a arroba el Geronto Sí, Javier. Vamos a seguir haciendo programas en vivo. Se nos vienen muchas sorpresas. Sí, alcanzo a adelantarlo. Consulta, esto en vivo y en directo. ¿Has visto Coliseo, el programa de humor, o no mucho? la verdad es que no. Vi la No, publicidad, sí. Vi la publicidad. hay un adulto mayor que hace humor y él va a estar el lunes con nosotros y mañana Mira. él va a estar en Coliseo presentando su rutina número 2. Así que el lunes vamos a estar con él riéndonos, pasándolo bien. Después, arroba aquí en el terreno tiene un programa el día jueves. Hay atención a esa información. Y después el próximo viernes, ahí vamos a tener un programa muy, muy interesante. Sorpresa, sorpresa el día viernes. Así Qué que bien. eso, muchas gracias Nicole, obviamente por participar, por venir, uno dice, porque como que nos conectamos, como que tú Sí, viajaste acá y yo viajé para allá, así es. pero, pero agradecerte por todo, muy clarito todo. Y un saludo ahí a Jero Sangüesa. ¿Algo más o estamos listos, Nicole? Estamos listos y listas. Así que los dejamos para que vayan a tomar tecito. Perfecto, son las 8:05, así que muchas gracias. Ahí después pueden Un ver la otra gusto. parte. Que les vaya muy bien en todas sus actividades. Pasen un buen fin de semana y nos estaremos viendo la próxima semana, si Dios quiere, en otros programas. Muchas gracias, Nicole. Obviamente, Gracias a felicitaciones por ti. todo. Y, saludemos a Natalia, que dice agradecer estos espacios de sensibilización en temática de personas mayores. Muchas gracias. La Consuelo se conectó ahora al final, pero bueno, Consuelo, ¿puedo ver la repetición? Sí. Muchas gracias, que estén muy bien. Saludos, que estén bien. Gracias por unirse. Chao, Chao. chao, gracias. Un abrazo.